yo creo que hay un sentimiento de parte de Dios, porque creo que alguien necesita escuchar esto en esta tarde. Amén. Aleluya. Mira, esto es un mensaje que Dios, pues, hace muy poco tiempo, muy pocos días atrás, pues, sin más me ponía, pues, una frase que es el título del mensaje, y enseguida el Señor ha empezado a desarrollar en mi mente el mensaje por completo. Solo tuve que sentarme, escribir en el ordenador, y el Señor fue quien ha desarrollado este mensaje y me ha hecho entender, pues, algunas cosas. A mí me ha hecho mucho bien este mensaje, porque creo que este mensaje es muy necesario para todos los cristianos, por el hecho de que es muy necesario para no quedarte parado y agarrar el propósito de Dios en tu vida. Porque esto que voy a hablar, si está pasando en tu vida, esto te paraliza y no te deja continuar, sino que te quedas paralizado y al final no consigues las cosas que Dios tiene para ti. Pues yo estoy hablando, hermanos, de este título que le he puesto, que es la frase que Dios puso en mi corazón, y es un presente sin pasado. Yo creo que si empiezas a pensar en el título, creo que el título habla mucho por sí solo. Voy a intentar no gritar y no moverme mucho, que ayer me fui afónico al final. Y vuelvo a repetir el título: un presente sin pasado. ¿Qué quiere decir un presente sin pasado? Es decir, que lo que estás viviendo hoy no repercuta con lo que has vivido anteriormente. Es decir, que el pasado no tenga efecto en tu presente. Por eso yo te quiero hacer esta pregunta a ti. Una pregunta que yo creo que requiere de mucho pensamiento, yo creo que requiere de mucha importancia, y es: ¿tu pasado está teniendo efecto en tu presente? ¿Tu pasado está teniendo algún tipo de efecto en tu vida, lo vivido anteriormente, al presente que tienes ahora? Segurísimamente que la mayoría de los que estamos aquí me dirían: no, Miguel, lo pasado está, ¿cómo va a repercutir en lo que estoy viviendo ahora? Te aseguro que suele pasar muy a menudo. Que haya gente que vive tan encerrado en lo que han vivido anteriormente. Hay gente que vive encerrado como en una cárcel que les tortura la mente cada día por lo que han vivido momentos atrás, cada error que han cometido, cada daño que han hecho o que le han hecho, cada herida que sigue sangrando. ¿Tú crees que ese pasado te sigue haciendo efecto en este presente? Estoy hablando con aquellas personas que aquellos errores cometidos, que aquellos dolores que le han causado a sus corazones, que aquellas personas que anteriormente eran, aún siguen haciendo efecto de algún cierto modo, y están viviendo el pasado más presente que el propio presente que viven en este momento, aunque todo haya cambiado por completo. Hay muchas personas, hermanos, que aunque el presente que están viviendo ha cambiado por completo, todo va bien, no les sucede nada, pero el pasado les repercute de tal manera que siguen viviendo igual. Y ahora se preguntan: ¿pero por qué? Si no me pasa nada. Y es que resulta que las heridas del pasado las cogen y las ponen en su presente y le siguen haciendo mella, y la herida se va haciendo más grande. ¿Tu pasado está haciendo efecto en tu presente? Pues hoy es esto de lo que yo te quiero hablar. De esas personas, hermanos, que están tan enfocadas en su pasado, en las heridas, en los errores cometidos, en lo que eran antes, que viven en el pasado matando su presente y destruyendo su futuro. Repito esto: estas personas que viven tanto en los errores, en las heridas, en lo que eran anteriormente, que viven en el pasado matando el presente y destruyendo el futuro. Porque eso es lo que sucede con aquellas personas que traen el pasado a su presente. Están matando su presente y destruyendo su futuro. Porque se quedan paralizados y no dejan que Dios trabaje en ellos. Pero ahora yo me pregunto: ¿realmente el pasado puede tener efecto en nosotros?
En algún cierto modo, hermanos, aunque no lo queramos pensar de esta manera, en lo natural, en el mundo, sí. Mira, mismamente un ejemplo malísimo que lo hemos visto en películas y en la vida real. Si tú anteriormente has sido un ladrón, un presidiario, alguien que ha estado en la cárcel, cuando tú sales de la cárcel y tú quieres entregar tu currículum, si ellos se han dado cuenta o saben que tú has estado en la cárcel anteriormente, segurísimamente que te va a costar mucho encontrar trabajo. Entonces, ¿el pasado repercute en tu presente? Sí. En algún cierto modo sí. También hay de otra manera diferente. Es que hay algunas personas que viven simplemente solo en lo natural, no en lo espiritual, que si todos los días pueden recordar lo que ha sido anteriormente. Y a ti te recuerdan como ha sido antes, pero no creen que puedan ver un cambio en ti. Y esas personas lo único que hacen es apuntarte todo el rato, reconociendo lo que ha sido en el pasado, trayéndolo al presente para seguir haciéndote daño. Y escucha, que no estoy hablando de personas que quizás estén lejos, porque las personas que están lejos, hermanos, de verdad que no da igual. Porque aquel que no tiene trato conmigo, aquel que me ve desde lejos todos los días, a mí que más me da lo que piense de mí. Pues yo estoy hablando de personas que viven contigo, personas que están cercanas, amigos y familiares que convives todos los días y sí te importa su amistad y su cariño. Te estoy hablando de esas personas que te siguen apuntando por tu pasado, trayéndolas a tu presente para matar tu futuro. En algún cierto modo, claro que repercute, porque esas personas te apuntan por lo que has sido y creen que no pueden haber un cambio en ti. Y toda la vida te va a recordar, por ejemplo, hermano, por poner algún ejemplo torpe como lo soy yo, te van a seguir recordando como ese chico que robaba las manzanas en la esquina de la frutería de su barrio. Y toda la vida, si tú hacías eso, estas personas naturales te van a apuntar siempre reconociéndote como tal, aunque tu vida haya cambiado. Para esta clase de personas, tu pasado sí repercute en tu presente, pero yo hoy te quiero comunicar algo desde aquí. No escuches a las personas naturales, no dejes que haga ningún efecto sus palabras en tu corazón, porque ellos no creen en lo espiritual, solo creen en lo que se ve. Ellos jamás van a creer que haya un cambio en ti. Pero ahora voy a ir realmente, hermanos, a lo que verdaderamente Dios me pone en el corazón de decirte, a donde quiero desencadenar este mensaje. ¿Para Dios tu pasado repercute en tu presente? No. Lógicamente, no. A Dios no le importa tu pasado, solo le importa tu presente. Es más, esto no es que te lo quiera decir yo, sino es que vamos a leer la palabra. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escucha, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero también dice Isaías 43, versículo 25. Yo, y pone una coma, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Jehová aquí está diciendo yo, y lo separa con una coma, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acuerdo de tus pecados. Es decir, cuando dice yo soy el único que te puede juzgar, yo soy el único que te puede apuntar, pero yo soy diciendo soy Jehová, el Dios eterno, el sin principio, tampoco sin fin, yo soy Dios. ¿Y sabes qué dice? Yo borro tus rebeliones, es decir, borra tus envidias, borra tus errores, borra tu pasado, borra tus heridas, también borra tus pecados, se dice, y no me acuerdo de ellos, porque para Dios tu pasado no repercute en tu presente. Pero mira, para que veamos, hermanos, un ejemplo primordial apoyando a lo que estamos diciendo, voy a contarte una historia y ahora quiero que todos estén bien atentos a lo que voy a decir. Voy a contaros una historia que creo que todos conocemos. Dice que una vez, hermanos, estaban dos hermanos en una barca. Todos conocemos a estos hermanos. Uno se llamaba Andrés y otro Simón, más bien conocido como Pedro. Hermanos, estaban en la barca tirando sus redes intentando pescar en el mar de Galilea. Pero uno de esos tantos días que estaban allí, un día se quedan mirando a la orilla de la playa y de repente se encuentra un hombre que era Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea. Y de repente se le queda mirando y le dice: vosotros, hijitos míos,
venid en pos de mí, seguidme. Muy atentos a esto. Dice que ellos enseguida, dejando las redes, atentos a esto, dejando las redes, enseguida le siguieron y le dijo: dejaréis de ser pecadores y os convertiré en pecadores de hombres. Bueno, hermanos, después de esto empezamos a ver un cambio radical en la vida de Pedro. Lo que le sucede aquí a Pedro es que pasó, hermanos, de lo natural a vivir cada día en lo sobrenatural. Todos sus días eran milagros, eran prodigios, eran maravillas, hermanos. Sus dimensiones habían cambiado por completo. Cada día estaba caminando en lo sobrenatural, vivía con Jesús y comía con Él. Imaginaros, ya no solo veía el poder en Él, en Jesús, sino que también veía el poder en Él mismo. Es que Él también hacía milagros. Veía, hermanos, el poder de Jesús en su vida. Veía, hermanos, cómo liberaba con sus manos en el nombre de Jesús. Había un cambio radical en lo sobrenatural. Pero ¿sabes algo? Que no vengo a hablarte de esto. Que vengo a hablarte del acontecimiento que todos conocemos cuando mencionamos a Pedro. Vengo a hablarte del acontecimiento que sucedió en Pedro, y lo conocen hasta aquellos que no leen nunca en la Biblia. Te estoy hablando de las 3 veces que negó Pedro a Jesús. Hermano, es que no solo lo negó 3 veces, sino que juró no conocerlo. Y le decían: pero si tú eres de ellos. No, yo no sé quién es ese hombre. Hermanos, si es que todo esto comenzó en el Getsemaní, que cogieron a Jesús, lo raptaron y vieron cómo se lo llevaban, lo abofeteaban, lo interrogaban, y él con miedo se escondía diciendo: yo no quiero que me suceda lo mismo que a él. Y cuando descubrieron quién era Pedro, que era uno de sus discípulos, no lo negó ni una, tampoco 2, fueron 3 veces. Y es que hasta juró no conocerlo, juró no saber quién era. Hermano, pues yo me imagino después de esto, a Pedro empezó a crearse en su corazón, en lo más profundo de él, una tristeza inquietante. Hermanos, empezó a crearse, hermanos, algo en él. Se sentía el hombre más ruin, una tristeza profunda. Era algo que había roto su corazón por completo, porque enseguida empezó a recordar, en cuanto lo negó 3 veces, empezó a cantar el gallo. Había unas palabras que sonaban, hermanos, en su mente y en su corazón, y era Jesús que le decía: Pedro, hijo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Estas palabras, hermanos, estaban en su consciente. Habían salido a flor, hermanos, y estaban recordando las palabras de Jesús. Se clavaban como puñales en su corazón. Se había roto su corazón en 1000 pedazos. Y ahora yo me imagino que, entre otras cosas, pensaría Pedro: Jesús va a creer que no lo amo. ¿Cuándo podré pedirle perdón por lo que he hecho? Empezó a crearse esta serie de preguntas en él. Empezó a crearse esta serie de tristeza, hermanos, en él. Empezó, hermanos, a crearse esa inquietud, esa tristeza de decir: ¿cuándo podré decirle a Dios que lo amo? ¿Cuándo? Pedro creía que jamás iba a poder decirle a Jesús que lo amaba y que le perdonara. ¿Sabe por qué? Porque la mismísima palabra de Dios nos dice que cuando Jesús declaraba que al 3er día iba a resucitar, sigue diciendo, y no les dejaba entender esto. Ellos no sabían que Jesús iba a resucitar, si no todos sus discípulos lo hubieran esperado en el sepulcro. Pero ¿sabes algo? Que pasó lo inesperado para Pedro. Porque un día, hermanos, cuando Jesús lo crucificaron, lo metieron en el sepulcro, exactamente al 3er día, estaban todos sus discípulos escondidos de los judíos porque tenían miedo de las repercusiones, tenían miedo que también lo cogieran y le flagelaran y lo crucificaran, y estaban todos escondidos en una casa, todos con miedo, escondidos de los judíos. Pero un día, cuando menos lo esperaba, suena la puerta. Todos se pusieron nerviosos. ¿Serán los romanos? Silencio. Quizá vienen a por nosotros. Vuelve a sonar la puerta. Espera, apoyo. ¿Quién es? Y de repente detrás se encuentran un llanto. No era un hombre, era una mujer que le decía: por favor, abrirme, tengo algo que comunicaros.
Cuando abren la puerta se encuentran a María Magdalena, que anda para adentro y se pone en medio de sus discípulos y se queda mirando a todos. Todos miran a María Magdalena y se dan cuenta que sus ojos están hinchados de tanto llorar. Tenía un rostro demacrado de la tristeza. Y le dice: ¿qué sucede? Más mala noticia de la que tenemos ya nos vas a dar. ¿Qué pasa, María? Cuéntanos. Y le dice: ¿sabes qué? Que Jesús ha resucitado. Que el sepulcro está vacío. Ahora, hermanos, de repente sus discípulos se ponen nerviosos. Pedro mira a Juan y salen corriendo. Pero ahora, mientras Pedro va corriendo hacia el sepulcro, se da cuenta que Juan lo adelanta. Pero había una pregunta en la mente de Pedro. Había una inquietud en el corazón de Pedro y era: ahora, en cuanto llegue, me pongo de rodillas. Le digo que me perdone y le voy a expresar cuánto lo amo. Pero es que resulta que cuando entran, hermanos, el sepulcro estaba vacío. Estaban buscando a alguien vivo en un sitio de muertos. Resulta que cuando entran simplemente se encuentran unos cuantos lienzos y unos sudarios que estaban aparte, bien enrollados, dejando un mensaje: que su trabajo no había terminado y que pronto vendrá por su iglesia. De repente a Pedro todas las esperanzas que se le habían creado habían desaparecido. Pero Pedro no sabía lo que volvía a esperar. Es que de repente, hermanos, al llegar la noche se vuelven a esconder todos los discípulos, seguían teniendo miedo de los judíos y de repente aparece Jesús. Y estaban todos sus discípulos, se levantan, se quedan anonadados mirando a Jesús y le dice Jesús: tranquilos, paz sea a vosotros. Y empieza a hablarles, hermanos, unas cosas profundas, inquietantes. Y Pedro en su corazón se lo digo, le pido perdón y le digo cuánto le amo. Pero no quería interrumpir al maestro de tal manera que vuelve a desaparecer. Y Pedro no le dijo nada. Pedro, me imagino que estaba reprochándose, decir: he perdido la oportunidad de poder expresarle cuánto le amo. He perdido de nuevo la oportunidad. Pero no se esperaba que a los 8 días estaban de nuevo todos los discípulos reunidos. Ahora también estaba Tomás. Y de repente, de nuevo Jesús. Todos se quedan de nuevo anonadados mirando al hermoso Jesús. Y le dice de nuevo: paz sea a vosotros. Y ahora se queda mirando a Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo en mi llaga. Ahora también estaba ahí Pedro mirándolo fijamente, diciendo: ahora sí, ahora se lo tengo que decir. Ahora me voy a poner de rodillas y le digo: perdóname por lo que hice y que te amo. No creas que en ningún momento he dejado de amarte, porque te amo. Pero es que resulta que no quería interrumpir al maestro. Todas las palabras que Jesús estaba diciendo no podía nadie que le pudiera interrumpir. Y de repente vuelve a desaparecer. Ahora Pedro, él mismo se estaba juzgando y decir: de nuevo he perdido la oportunidad. Y si ha sido la última, y si ya no lo vuelvo a ver y le puedo pedir perdón y decirle cuánto le amo, ¿cuándo va a ser la próxima vez? Ahora Pedro empezó a pensar, decir: mira, la próxima vez ya ni Juan me va a adelantar antes, ni voy a dejar que nadie hable antes que yo. La próxima vez voy a ser yo quien se adelante a todos y le voy a decir cuánto lo amo y cuánto siento haber hecho lo que hice. Pues un día, cuando menos se lo esperaban, dice que todos estaban, hermanos, no me acuerdo cómo se llama, así lo tengo aquí. Estaban todos en el mar de Tiberías, se llama, es que es un nombre muy raro, no me acuerdo. Dice que estaba Pedro, también alguno de los discípulos, en ese mar, y estaba Pedro en la barca. ¿Os acordáis antes que dice que Andrés y Pedro, qué es lo que había dejado? Dice que habían dejado las redes, pero nunca había mencionado la barca. Dejaron las redes, pero la barca seguía presente en su futuro. Es que Pedro había traído algo de su pasado a su presente y seguía repercutiéndole. Es que de convertirse en pescador de hombres se había convertido de nuevo en pescador de peces. Mira, no sé para quién va esto, pero quiero que esto repercuta en el nombre de Jesús y haga mella en tu corazón. Si has dejado alguna cosa por amor a Dios, no dejes que las cosas del pasado sigan haciendo herida en el presente. Suelta todo lo del pasado para que no creen heridas en este presente.
Es que hay personas que han dejado algunas cosas, pero algunas otras siguen ahí. No han dejado algunas cosas. Pedro dejó las redes, pero la barca no la menciona. Y después sale Pedro en la barca cuando todo había salido mal. Deja todo lo del pasado en el pasado. Volvamos a Pedro. Pedro en la barca con uno de los discípulos y de repente se quedan mirando a la orilla de la playa y había alguien que les decía: hijitos, que soy, hola. Y se quedaron todos diciendo, y uno de ellos soltó la frase: es él, es el Mesías, es el Señor. Ahora Pedro pensó: esta es la oportunidad, ya nadie se me adelanta. Dice la palabra del Señor que se tira el mar y empieza a nadar. Todos los otros se quedaron en la barca, hermanos, remando, pero él quería ser el primero. Y mientras iba para allí, me imagino, su corazón iría a 1000 pulsaciones por minuto. Iba corriendo, hermanos, hacia Jesús. Iba nadando para allí pensando: en cuanto lo encuentre delante, le voy a decir cuánto lo siento y cuánto lo amo. Pero ahora de repente sale de la playa, está en la orilla empapado. Ahora se encuentra Jesús, se queda mirándole a los ojos y de repente las palabras que tenía que decirle empiezan a desaparecer. Porque resulta que se queda mirando a Jesús y su mirada era semejante a la aquella vez que le negó 3 veces. Dice que cuando Pedro le negó 3 veces, Jesús le miró. Pues ahora esta mirada era igual, era similar, era la misma. Se queda mirando a Jesús. Jesús se queda, hermanos, mirando a Pedro y me imagino con una sonrisa mirando a su Pedro, sabiendo todo lo que había en su corazón y en su mente. Y Pedro se iba acercando y las palabras iban desapareciendo. Todo lo que le tenía que decir de repente se quedaba sin palabras. Ahora resulta que se pone delante de él, se le queda mirando y le dice: Jesús, Pedro, ¿me amas? Ahora Pedro, yo me imagino de nuevo sus pulsaciones irían a 1000 por hora, nervioso diciendo: pero si es lo que yo le quería decir y ahora me lo pregunta. Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: Pedro, hijito, apacienta mis corderos. Y de nuevo le dice: Pedro, una cosa, Pedrito, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Y le dice el Señor: pues pastorea mis ovejas, Pedro. Y ahora cuando Pedro parecía que ya no iba a preguntar más, de nuevo, por tercera vez: Pedro, hijito, ¿me amas? Dice que ahora Pedro empieza a ponerse triste, lo dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le pregunto a alguien si me amas, tengo alguna duda si verdaderamente tiene amor por mí. Por ejemplo, si yo le dijera a mi compañera: cariño mío, ¿me amas? Es porque tengo alguna duda de que ella me ame a mí. Y es que esta misma pregunta se la estaba haciendo Jesús a Pedro. Y Pedro se entristeció diciendo: Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo, mi rey. Y ahora el Señor le vuelve a decir: pues mira, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro se creía que era una pregunta porque había una duda de Jesús. Pero ¿sabes algo? Que no era una pregunta con duda, era una pregunta para restaurar. Porque 3 veces me negaste, 3 veces te hago confesar que me amas. Lo que estaba haciendo con cada pregunta y confesión de que me amas es que estaba restaurando su interior y deshaciendo, hermanos, todas sus tristezas. Lo que estaba haciendo era restaurar su altar. Y ahí se dio cuenta Pedro que su pasado no repercutía en ningún momento en su presente. Pero ahora vamos más allá y no voy a tardar mucho más. No voy a tardar mucho más. Vamos a ir a los últimos momentos de Jesús en la cruz, exactamente. Lo crucifican, un dolor extremo, ensangrentado, la corona de espinas, sus manos y sus pies, las gotas de sangre caían al suelo, 2 malhechores a los lados que eran ladrones. Pero ahora, ¿cuál podía ser la vida de uno y de otro? Me imagino. Si eran ladrones,
Cada vez que entraban en una casa y les quitaban todo lo que tenían, estos hombres habían creado llanto, necesidad. A madres que dejaban y veían a sus hijos pasar hambre a causa de lo que habían quitado lo poco que tenían. Habían causado heridas. Hermanos, habían tenido pecado, vivir una vida contraria a lo que Dios nos manda. Era todo un desastre, lo contrario a lo que Dios realmente quiere. Pero que ahora llega el momento de la cruz. Y allí estaba Jesús, y uno de los malhechores, hermanos, tuvo de repente una lucha interna en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. La mayor lucha que jamás haya tenido en la historia, hermanos, de su vida. La lucha que iba a marcar un antes y un después. Y es que se quedaba mirando y decía: míralo, es él, Jesús de Nazaret, el Mesías que había de venir, el que hablan de él de milagros y prodigios. Y clavado en la cruz se quedaba mirando y había una lucha interna. Pero le vas a pedir perdón, vas a decir que te perdone, que se acuerde de ti. Pero si no has creado heridas, si tú has hecho pasar necesidades, si has cometido el pecado que has querido, si tú has hecho lo que has querido, y ahora le vas a decir que te perdone, ahora ¿no eres un poco egoísta? ¿No crees que va a salir su orgullo a flor de piel y te va a decir: ahora, porque estás en las últimas, me vas a pedir perdón? Pero ¿sabes algo que a veces se nos escapa? Que Dios no tiene orgullo. Que si fallaste en algún momento y te has vuelto a levantar, pero has vuelto a caer y no te quieres arrimar a Él por el hecho de decir: es que no me lo merezco, no me merezco porque he fallado tantas veces, que me va a decir el Señor: anda, échate para allá, que eres un pesado, y vuelves a caer. No puedo acercarme a Él. Quizá había este sentimiento también en el corazón de este malhechor, pero saliendo de toda duda se queda mirando y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor no le dijo: claro, porque vas a morir, no eres listo, tú vives una vida como quieres y ahora que va. No le reprochó absolutamente nada. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben qué hizo? Que borró su pasado, cambió su presente y bendijo su futuro. Eso es lo que hace el Señor. Ahora de repente, veniros conmigo, imagínate esto. A este hombre muere y aparece en el cielo. Y ahora me imagino a todos los hermanos: qué bien, otro hermano, gloria, ay, qué bien, hermano. Y dime, ¿en qué iglesia te congregabas tú? En ninguna. Ah, no. Ah, vale, pero segurísimamente que tenías una buena consagración en tu casa, adorabas al Señor hace muchos años, ¿verdad? No. Unas horas antes de morir. ¿Estabas bautizado? No, tampoco. ¿Ofrendaba bien? No, tampoco. ¿Y qué hacías con tu vida? Pues yo me dedicaba a robar. Robaba, hacía daño, creaba llantos, hacía pecado, nunca había tenido una vida con Dios, pero es que en el último momento de mi vida, yo vi de cara a cara al Mesías, le pedí perdón y borró mi pasado y bendijo mi futuro, porque eso es lo que hace Él. Para Dios tu pasado no cuenta, solo cuenta tu presente. No traigas tu pasado a tu presente, que Dios no se acuerda de él. Pero hay otra cosa peor todavía. Hay gente que se siente orgulloso de su pasado. Ahí está el verdadero problema. Cuando hay gente que decía: yo el que era... Si me pillas antes, yo he sido, no había otro como yo. El mayor ladrón, el mayor camello, el más valiente, ese era yo. ¿Sabes algo? Que si todavía falta de lo que fuiste en algún momento, no ha habido un cambio de verdad en ti. Porque cuando ha habido un cambio en ti, te avergüenza de lo que has sido, no te sientes orgulloso. Dios borra tu pasado. No traigan más las heridas del pasado al presente, porque Dios no se acuerda de ello. Dale un aplauso al Señor.
Dios os bendiga mucho.